Servicio Nacional de Promoción Profesional brindará cursos gratuitos de robótica a partir del mes de junio. Consideran que los robots ya no son el futuro, sino el presente, y aprender a programarlos hoy en día representa una nueva salida laboral. La robótica pisa fuerte en Paraguay. Hace apenas unas semanas, un grupo de jóvenes ganó un premio internacional por su diseño. Y ahora el SNPP brindará cursos gratuitos de programación con docentes instruidos en Irak y utilizando como materia prima a los conocidos Legos. ¿Para qué le va a servir? Porque vemos así a simple vista y decimos, bueno, son unos juguetitos, ¿verdad? No tiene ningún valor laboral importante, pero realmente no es así, ¿verdad? Y no realmente, porque lo que se está queriendo con la innovación de esto es incentivarle al alumno, al participante, a un desarrollo lógico sobre todo, ¿verdad? La aplicación, así como vemos, parece como dijiste, es un juguete parece, pero lo que le ayuda es a hacer la automatización, o sea, hacer autómata esto, ¿verdad? Y con una plataforma de por medio, ¿verdad? Si bien estos parecen juguetes, las prestaciones industriales de aprender a programar son ilimitadas. Le vamos a hacer llegar a todos los alumnos una forma de simular virtualmente los posibles problemas o casos que quieran hacer. O sea, no necesariamente tiene que ser un vehículo que se mueva con ruedas, puede ser algún brazo robótico o algún tipo de cinta transportadora, alguna aplicación industrial que se le quiera dar, pero lo trasladamos a un simulador virtual. ¿Cuál es la ventaja? De que puedes ensayos y errores hacer ahí en modo virtual, no vas a dañar nada y luego lo trasladas al campo real. El curso es 100% gratuito y está destinado a personas mayores a 15 años. La duración es de unas 80 horas cátedra, es decir, aproximadamente un mes y medio.